Y a todos, en este video vamos a ver entonces el método de AHP. El método de AHP es uno de los métodos más utilizados hoy en día en el análisis multicriterio. Fue creado en los años 80 por Tomás Sati, ya de hecho es uno de los grandes impulsores de la escuela de análisis multicriterio, es uno de los autores más reconocidos. Eh, Actualmente se ocupa mucho porque es un método que permite alimentar a las otras tomas de decisiones, ya que nos permite calcular el vector de pesos, y además es un método que es bastante asequible de usar, ya que trabaja con la opinión de expertos, trabaja o permite incorporar dentro de la toma de decisión la opinión de personas a través de un cuestionario por pares, y además evalúa qué tan racionales son las respuestas a ese cuestionario por comparación por pares que se le aplica a la persona que va a tomar la decisión. La estructura de este método, y es la que le da su nombre, es una estructura jerárquica. Parece como si fuese un árbol de decisión, donde en el primer nivel está la decisión que se quiere tomar, es decir, la pregunta a la cual uno está respondiendo. En los niveles intermedios están los criterios, entonces tengo el segundo nivel con criterios, pudiendo tener otros niveles intermedios con subcriterios, y siempre en el nivel de más bajo están las alternativas que toman se toman en consideración para tomar la decisión. Entonces, dentro de las características que podemos resaltar de este método está que permite desglosar el problema al tener esta estructura jerárquica que es visual, que es un diagrama, permite poder seccionar el problema y ser más fácil de entender y de explicar también al momento de hacer la asesoría a la persona que está tomando la decisión. Permite entonces medir los criterios bajo una escala común, que lo vamos a ver en las etapas de aplicación del método. Permite incluir a distintas personas, ya que al tener esta encuesta de comparación por pares, yo podría aplicársela a distintos actores y después poder comparar los resultados que se tienen entre ellos. También permite evaluar qué tan lógicos son las respuestas que están dando estos actores a esta comparación por pares, para ver si realmente las importancias relativas que se le están dando a los criterios vienen de decisiones lógicas o no, o si se pueden mantener en el tiempo o no. Y además, como les decía, permite alimentar a los otros métodos, ya que permite calcular el vector de peso, que es un input para la mayoría de los métodos de análisis multicriterio. La primera etapa entonces de la aplicación de esta metodología tiene que ver con su estructura jerárquica, que ya la vimos. Entonces, armar el arbolito, donde en el nivel superior tiene que ir siempre la pregunta, el objetivo que se está buscando en la toma de decisión. En el nivel 2 van a ir los criterios de decisión. Este nivel 2 puede dar origen a otros niveles intermedios en caso de que hayan subcriterios, y el nivel final siempre va a estar dado por la alternativa. Lo que representa este arbolito es que las alternativas son evaluadas por todos los criterios, y a partir de esa evaluación yo puedo tomar la decisión. O sea, yo recorro el árbol de estructura jerárquica desde abajo hacia arriba para llegar a responder a la pregunta de toma de decisión que se está trabajando. Ahora, ya para la aplicación matemática del método, lo primero que yo tengo que obtener, que sería la etapa 2, es realizar la comparación por pares de todos los criterios que van a estar involucrados en la toma de decisión. Esta comparación por pares se hace en base a una escala numérica, que es la escala de Sati, el autor que propone este método, que va desde 1 a 9, donde 1 quiere decir que los dos criterios son igualmente importantes para la persona que está tomando la decisión. 3, moderadamente más importante un criterio por sobre otro. 5, fuertemente. 7, muy fuertemente preferible un criterio por sobre otro. Y 9, extremadamente preferible un criterio por sobre el otro. Los números pares en este caso representan valores intermedios entre esta definición que se dio para los números impares. Esta escala viene corroborada por dos teorías, una psicológica, que tiene que ver con que nosotros estamos acostumbrados, o la forma en que nosotros podemos diferenciar un número de otro es por números enteros. Entonces, en este caso, nosotros, o el cerebro humano funciona de la forma que si yo tengo un 1 y un 1,5 de diferencia, nuestro cerebro no va a ser capaz de asignarle como dos objetos totalmente distintos. En cambio, si tengo 1 y 2, sí los logra ver como distintos. Por eso que se usan números enteros en la definición de la escala de Sati. Y por otro lado tenemos una comprobación más práctica, más pragmática, que es la costumbre que nosotros tenemos de contar con los dedos de las manos.
Entonces por eso se partió de hecho con los números impares, porque el uno representa el primer dedo de nuestra mano, el 3 representa el segundo dedo, el 5 el tercer dedo, el 7 el cuarto dedo y el 9 el último dedo. ¿Ah? Y si fijan, como nosotros tenemos dos manos, cuando va en una dirección quiere decir que está prefiriendo un criterio por sobre otro, y cuando estaría trabajando con la otra mano quiere decir que se prefiere el otro criterio por sobre el anterior. Entonces nosotros vamos a tener preguntas de este estilo, donde yo voy a tener en cada uno de los dos extremos el criterio que quiero comparar, los dos criterios que quiero comparar. En el punto medio voy a tener el valor 1, que quiere decir que la importancia es igual para los criterios, y después voy a tener la escala que va a ir para un criterio primero y para el otro criterio después. Entonces en este caso la X está marcada en el 5 verde, lo que quiere decir que para la persona que respondió la encuesta, la creatividad es 5 veces más importante que el criterio de actividad de concepción. ¿Ya? Yo puedo calcular el número de preguntas o de comparaciones por pares que voy a tener en mi encuesta dependiendo del número de criterios que estoy asociando entre sí, donde K en este caso es el número de criterios. Entonces si yo hago esta suma al infinito de las comparaciones que tengo que hacer, voy a obtener que el número de comparaciones que tengo que aplicar en la metodología HP va a estar dado por el número de criterios por el número de criterios menos 1 dividido 2. Una vez que yo aplico esta encuesta, tengo que ser capaz de pasarla a forma matricial. Entonces, para poder pasar la forma matricial, nosotros vamos a primero definir la diagonal, que si lo pensamos está determinando la comparación de un criterio por sobre el mismo, ¿ya? Porque yo voy a tener los criterios tanto en las filas como en la columna. Entonces este 1 de acá estaría representando, el primer 1, estaría representando la importancia relativa del primer criterio con el primer criterio que estoy comparando. Entonces por eso es que tienen una importancia igual, y así se repite para toda la diagonal. Los otros valores van a representar la importancia de un criterio por sobre otro. Esta matriz se lee la importancia del criterio que está en la fila por sobre el criterio que está en la columna. Y tiene una característica que es muy importante, es que los valores espejo, los contrarios de la diagonal, siempre tienen que ser el inverso multiplicativo. Entonces yo de una comparación por pares voy a sacar ambas relaciones inmediatamente. Acá tenemos un ejemplo con una matriz de 3 por 3, lo que me indica que estoy comparando tres criterios. Tengo la diagonal que son unos. El 5 que aparece acá me está indicando que el criterio 1 es 5 veces más importante que el criterio 2, que sería el de la columna. Y por ende, en el valor espejo tengo un quinto porque me está representando que el criterio 2 es un quinto de importancia del criterio 1, ¿ya? El valor opuesto. El 3 me está representando en este caso que el criterio 3 es 3 veces más importante que el criterio 1, y en este caso tengo 2, 1 en la comparación también del criterio 2 con el criterio 3, que también la persona que respondió la encuesta en este caso le está asignando la misma importancia, ¿ya? Entonces en ambos casos tengo el valor de 1. Esta es la matriz de base, nuestra matriz A, que nos va a servir para la aplicación del método. Luego, una vez teniendo esta matriz, yo podría calcular el vector de pesos, ya que va a ser el primer resultado que nosotros vamos a tener con AHP. Entonces eso, el vector de peso, lo que me está mostrando es la importancia relativa que tienen los criterios entre sí. Siempre tiene que mantenerse lo que hablábamos antes, que la suma de todos los pesos tiene que ser igual a 1. Y entre más importante sea el criterio, mayor va a ser el valor asociado. Para poder calcular este vector de peso, entonces lo primero que tenemos que hacer de nuestra matriz A, de la que transformamos la comparación por pares a matriz, hacer la suma de todos los elementos de cada columna. Hacemos la suma entonces de la columna 1, de la columna 2, de la columna 3. Luego tenemos que generar una matriz normalizada. Esta normalización va a ser cada elemento dividido por la suma de la columna correspondiente. Entonces este 0,23 viene de la división de 1 dividido 4.2, que es la columna correspondiente a donde está ubicado el primer 1. El 0,71, el segundo que aparece acá, es de la división de 5 dividido 7, ya que el 5 es el elemento de la columna 2 y 7 era la suma correspondiente, entonces 5 dividido 7 me da 0,71. Y luego, para poder calcular el vector de peso, lo que yo tengo que hacer es calcular el promedio de los elementos de cada fila.
Entonces, este 0,36 es el promedio de 0,23, 0,71 y 0,14. ¿Ya? Y lo que está representando es el peso asociado entonces al criterio 1. El 0,2 es el promedio de los elementos de la segunda fila, representa el peso del criterio 2, y el 0,42 representa el peso del criterio 3. ¿Ya? Entonces, el último vector que tenemos acá es lo que nos está representando nuestro vector de peso que nosotros ya podríamos utilizar para alimentar a los otros métodos. Ahora, AHP tiene la característica que nos permite evaluar la lógica de la persona que emitió los juicios. Entonces ve qué tan consistentes los juicios que emitió la persona. Por ejemplo, si yo tengo tres criterios y la persona me dijo que A era 2 veces más importante que B y B 3 veces más importante que C, una lógica perfecta me diría que A tiene que ser 6 veces más importante que C. En este caso la persona está actuando con total lógica. Pueden darse casos en que la persona me diga, sí, A es más importante pero con una diferencia de 5. Ahí mantiene una lógica, pero ya le metió ruido a la coherencia con la que emitió los juicios. Entonces empieza a generar cierta inconsistencia. Ahora, la inconsistencia ya puede ser mayor si es que me da un número muy alejado del 6. O también podría tener el caso que la persona me dijese que C es más importante que A. En este caso yo estoy teniendo una contradicción. La persona primero me está diciendo que prefiere el blanco y después me está diciendo que prefiere el azul. ¿Ya? Entonces tengo una contradicción que me indica que los juicios que emitió esa persona no son confiables, no se pueden mantener en el tiempo. Para poder calcular la consistencia de los juicios que emite la persona, vamos a aplicar el siguiente procedimiento donde vamos a multiplicar nuestra matriz original A, que es la que tiene la diagonal con unos, la vamos a multiplicar matricialmente con el vector de pesos W, y eso nos va a originar otro vector donde vamos a tener entonces la multiplicación matricial de nuestra matriz A con el vector de pesos W. Luego podemos dividir eh, este vector por el vector de pesos, pero en este caso, dada la característica particular de los valores espejos que tiene la matriz A, me va a permitir hacer una división elemento por elemento. Entonces, la primera multiplicación es matricial, pero en este caso la división es elemento por elemento. Entonces voy a tomar el primer elemento de la multiplicación matricial AW1 dividido por el peso del criterio 1, AW2 dividido por el peso del criterio 2 y AW3 dividido por el peso del criterio 3. Esto me va a originar la construcción del vector de valores propios, que nosotros lo vamos a llamar lambda, y vamos a tener entonces un vector de 3 elementos, lambda 1, lambda 2 y lambda 3. El valor que nos importa a nosotros es el promedio de estos lambda, que se va a llamar lambda máximo. Ojo, no confundir que sea el valor máximo de estos 3 lambda, sino que es el promedio, es solo el nombre que hace referencia al lambda máximo. Una vez conociendo este lambda máximo, yo voy a poder calcular un índice de consistencia. Ese índice de consistencia va a estar dado por la siguiente fórmula, que es el lambda máximo que vengo de calcular, menos el número de criterios, dividido el número de criterios menos 1. Eso me va a dar mi índice de consistencia IC. Para yo saber si ese índice de consistencia es bueno o no, lo tengo que relacionar con un índice aleatorio que Sati estudió para decir cuál era la consistencia, el índice de consistencia tolerable, dependiendo el tamaño del problema, dependiendo el número de criterios. Entonces definió un índice aleatorio para problemas con distintos números de criterios. Entonces para 3,058, para 4,090 y así. Hago yo la división entre el índice que calculé dividido el índice aleatorio que me corresponde, en este caso sería 0,58, y si esa relación es menor al 10%, quiere decir que los juicios que emitió la persona, que en la respuesta al cuestionario por comparación por pares, son consistentes. Entonces se aprueban los resultados que yo obtuve, el vector de peso que obtuve a partir de las respuestas del cuestionario. Luego se sintetizan los resultados, que es realizar el score global. En este caso, AHP sigue trabajando con la media ponderada, así que calculamos la media ponderada, tenemos nuestro ranking. En este caso, la tablita de evaluaciones también tendríamos que trabajarla con MAUT para poder normalizarla. La multiplicamos por el vector de peso, obtenemos el score global y hacemos el ranking de la alternativa. En este caso va a ser exactamente igual a los laboratorios anteriores que nosotros hemos hecho. Y finalmente tenemos el paso 6, que es el análisis de sensibilidad, que también va a ser igual a los laboratorios anteriores. Entonces, si resumimos, tenemos que, como etapas para AHP, tenemos que primero definir el problema según la estructura jerárquica,
luego generar este cuestionario de comparación por pares para poder establecer la diferencia entre los criterios con la escala de 1 a 9. Después eso yo lo paso a matrices, lo calculo, me permite obtener el vector de peso, evalúo si ese vector de peso es consistente o no a partir de la otra fórmula del índice de consistencia comparado con su ratio, o sea, con el índice aleatorio para calcular el ratio de consistencia. Si es menor al 10%, el juicio es lógico. Después aplico la media ponderada para obtener el score global y finalmente análisis de sensibilidad.